Y yo hice una serie de promesas, que si me permiten las voy a reiterar aquí. Decía, si ustedes me dan su voto, puedo prometer y prometo elaborar con el resto de las fuerzas políticas una Constitución que fuera válida para todos los españoles. Y la Constitución de 1978 no puede ser asumida como patrimonio exclusivo de ningún partido político, sí, digamos con el espíritu del centro, pero es patrimonio de todas las fuerzas políticas. Es una Constitución en la que puede ser acusada desde el punto de vista científico de ambigüedad y puede ser acusada de muchísimas cosas. Pero yo tengo un conocimiento muy directo de la historia constitucional española, una historia convulsa, una historia en la que hemos llegado a tener constituciones con vocación científica de perfección y que no llegaron a regir ni un solo día. La Constitución de 1978, con ser una de las más progresistas que existe en el mundo, es una Constitución que permite el gobierno del centro, de la derecha o de la izquierda, que permite perfectamente que cualquiera que sean las convulsiones políticas que padezca España o las fuerzas políticas se realicen dentro del sistema y no a costa del sistema político. La segunda afirmación que hice es que podía prometer, si me daban su voto, encauzar la salida de la crisis económica con un pacto con las fuerzas políticas, económicas y sociales. Y se llevó a efecto los llamados pactos de la Moncloa, que parecían muy difíciles de lograr, pero que ciertamente lo conseguimos pocos meses después de las elecciones de 1977. Y aquellos pactos de la Moncloa permitieron nada más y nada menos que de una situación heredada que caminaba hacia un 30 y tantos por ciento de inflación, en menos de un año bajáramos la inflación al 15%. De un déficit de nuestra balanza de pagos por cuenta corriente cercano a los 6.000 millones de dólares, pasáramos en muy poco tiempo a un superávit de 1.000 y pico millones de dólares. Y todo eso en medio de un proceso de transformación política profunda, en medio de una crisis económica de primera magnitud, en medio de unas convulsiones sociales también de primera magnitud y en medio de una acción terrorista que se multiplicó en aquella etapa como si fuera el aliado más fiel de los involucionistas, de los enemigos de un proceso democrático y que tuve que soportar durante mucho tiempo como presidente del gobierno.